¿Y si el fin espiritual del mundo ya hubiera comenzado y no te hubieras dado cuenta? Parece absurdo a primera vista, pero hay algo oscuro que se mueve silenciosamente entre rituales, discursos y palacios sagrados. Y todo ello tiene un nombre. León XIV, un líder vestido de paz, rodeado de cantos e incienso, pero que porta en sus palabras y gestos signos descritos hace milenios por un libro que pocos se atreven a citar en voz alta. El libro de Enoc. Este texto antiguo, rechazado por los concilios y olvidado en los estantes de la historia, puede contener una verdad explosiva, una verdad que se está cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Alguna vez has sentido que algo ha cambiado en la forma en que se conduce la fe? ¿Alguna vez has notado un extraño silencio donde antes había verdad? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubras ahora puede sorprenderte profundamente. Y todo comienza con una imagen escondida detrás del humo del incienso. Un gesto sutil, un cambio casi imperceptible en los discursos, una palabra intercambiada aquí, un silencio ensayado allá. León XIV, con su apariencia serena y sus promesas de unidad espiritual, ha estado atrayendo la atención del mundo, pero ¿están todos viendo lo que realmente hay detrás de lo que él representa? Según el libro de Enoc, el colapso espiritual no comienza con guerras o terremotos. Comienza con líderes que se visten de luz, pero alejan al rebaño de la verdad. Si este tema te ha conmovido de alguna manera, comparte aquí en los comentarios lo que más te llamó la atención hasta el momento. Puede ser una duda, una opinión o incluso un sentimiento que no puedes explicar. Leo de todo, y es precisamente este intercambio lo que mantiene vivo este espacio. Tu me gusta y tu suscripción al canal son más que simples números. Son una clara señal de que todavía hay personas que buscan la verdad, incluso cuando les molesta. Y cuando haces eso, ese contenido llega a más personas que pueden estar pasando exactamente por el mismo despertar espiritual que tú. Pero lo que viene después podría ser aún más inquietante. Porque si los dos primeros signos ya son difíciles de tragar, el tercero es el más impactante de todos. Y la verdad detrás de esto podría cambiar la forma en que ves todo lo que está sucediendo. Su nombre resuena en las escrituras antiguas como una voz que ha pasado a través del tiempo. Enoc, un hombre que, según sus propios textos sagrados, no murió, pero fue tomado por Dios, preservado del mal que se extendía por la tierra. Pero lo que pocas personas saben o prefieren ignorar es que Enoc escribió algo que se consideró demasiado peligroso para incluirlo en la Biblia que conocemos hoy. El libro de Enoc fue prohibido en los concilios, silenciado durante siglos y mantenido en la sombra, como si el simple hecho de leerlo pudiera despertar algo que muchos querían mantener latente: la conciencia del engaño espiritual que vendría en los últimos días. Este libro, que se encuentra en su forma más completa solo en Old Ethiopic, contiene detalles que no se encuentran en ningún otro texto considerado oficial. Habla de ángeles caídos, manipulaciones espirituales, juicios, pero sobre todo los describe con una precisión inquietante. Cómo el fin de la verdadera fe no vendría desde fuera, sino desde dentro. Según Enoc, el colapso espiritual comenzaría con los propios líderes religiosos, hombres que serían exaltados como santos, pero cuyos corazones estarían lejos de Dios. Mantendrían los ritos, los templos, los cantos, pero habrían cambiado la verdad por conveniencias políticas, alianzas humanas y doctrinas modeladas para complacer a todos menos al Creador. Y es ahí donde la figura de León XIV regresa con fuerza en este rompecabezas, porque cuando observas con claridad, sin filtros, sin idolatrías, tus decisiones, tus discursos y los símbolos que te rodean, todo empieza a encajar. Emerge como un líder carismático, diplomático y espiritual. Pero basta compararlos con los escritos de Enoc para darnos cuenta de que las advertencias habían estado ahí durante milenios. Y no son alertas genéricas, son específicos, directos, casi quirúrgicos. Enoc habla de un tiempo en el que los líderes religiosos subirán a los púlpitos con apariencias de luz,
pero sus bocas pronunciarán engaño. Ellos hablarán paz, pero prepararán el camino para el dominio de las tinieblas. Y si cree que esto es demasiado fuerte, simplemente mire detrás de escena en las reuniones interreligiosas, donde creencias totalmente opuestas se colocan una al lado de la otra como si fueran caminos diferentes hacia el mismo destino. Cuando el propio Enoc advierte, esta unión será el disfraz del engaño. León XIV ha sido el rostro de esta nueva mentalidad religiosa globalizada, donde todo se acepta, todo se abraza, y donde el bien y el mal se diluyen en un discurso de amor sin verdad. Pero, ¿puede existir el amor verdadero donde la verdad es sofocada? ¿Puede sobrevivir la fe auténtica cuando las súplicas son reemplazadas por aplausos? Enoc no solo dice no, muestra que ahí es precisamente donde comienza la caída. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender por qué este libro fue eliminado es esencial verlo. ¿Qué están tratando de ocultar hasta el día de hoy? No fue por casualidad, no fue por descuido. Fue una decisión consciente y deliberada de mantener al pueblo alejado de una revelación que sacudiría los cimientos del poder religioso. Entonces, si algo dentro de ti está inquieto por lo que acabas de escuchar, escríbelo en los comentarios. Yo también estoy en este viaje. Es una forma sencilla de demostrar que estás despertando a esta verdad oculta y que no estás solo. El primer signo descrito por Enoc no deja lugar a dudas. Él habla de una época en la que los líderes se vestirían de luz, pero actuarían en oscuridad. Palabras fuertes y directas que conllevan una denuncia silenciosa, como si Enoc supiera que en el futuro el engaño ya no sería grotesco ni explícito, sería elegante, carismático, sutil. Describe con precisión una inversión espiritual, donde la ropa, símbolo de pureza, autoridad y santidad, se usaría no para honrar la verdad, sino para ocultarla. León XIV aparece como un ejemplo flagrante de esta profecía olvidada. Un hombre que ha conquistado multitudes con su imagen de bondad, discursos de bienvenida y promesas de paz. Pero cuando vas más allá de la superficie y escuchas atentamente lo que se dice detrás de escena, el contraste con los fundamentos bíblicos se vuelve evidente, casi impactante. En discursos recientes, León XIV defendió abiertamente la reinterpretación de antiguos conceptos espirituales, afirmando que la fe debe adaptarse a las nuevas mentalidades humanas. Se ve bonito, ¿verdad? Parece moderno, pero cuando pones esto al lado de las advertencias de Enoc, lo que alguna vez pareció evolución, se muestra claramente como desvío, porque Enoc no habló de un conflicto entre creencias externas, habló de un colapso interno. Advirtió que los propios guías espirituales suavizarían la verdad hasta que perdiera su forma. Y esto está sucediendo ante nuestros ojos. Leo dice que lo importante es el amor. Pero ¿qué clase de amor es este que necesita negar la verdad para existir? En 1900, el libro de Enoc, hay un pasaje que estremece. Usarán el nombre del Altísimo, pero su corazón se volverá a los ídolos. Usarán dulces palabras, pero prepararán las almas para el cautiverio. Ahora deténgase un segundo y reflexione sobre cuántos discursos actuales encajan perfectamente en este patrón. Hay un esfuerzo evidente por reemplazar la confrontación espiritual con consuelo emocional. La cruz se deja a un lado y en su lugar se levanta un altar de total aceptación donde todo se puede hacer, siempre que nadie se sienta ofendido. Pero el propio Enoc dijo, en ausencia de la verdad, incluso la compasión se convierte en mentira. Esta inversión de la vestimenta, como la llama Enoc, es un profundo punto de inflexión en la estructura espiritual de la humanidad. Comienza con palabras dulces, con promesas de unidad y con líderes que parecen irreprochables, pero que en el fondo ya han tomado decisiones que afectan a millones. No se trata de apariencia, se trata de intención, se trata de lo que se esconde detrás, de la sonrisa pública y la túnica blanca. Y por eso esta primera señal es tan peligrosa. Él es el más difícil de ver. Es como una enfermedad silenciosa
que solo se revela cuando ya es demasiado tarde. Y cuando se escucha a León XIV decir que la verdad no debe imponerse, sino moldearse según los tiempos, la pregunta que surge es, ¿quién tiene derecho a moldear la verdad? La verdad es una persona. La verdad tiene un nombre. Y cualquier intento de ajustarlo al gusto del mundo es, en la práctica, un alejamiento de su esencia. El libro de Enoc es claro al afirmar que en el tiempo del fin, aquellos que se dicen justos confundirán a los humildes y aprisionarán las almas con cadenas invisibles hechas de hermosas palabras. Esto no es solo una crítica, es una denuncia espiritual. Ahora se está produciendo una transformación, silenciosa, bien organizada y llena de buenas intenciones, pero los ojos que leen a Enoc ven más allá de las vestiduras. Se dan cuenta de que este resplandor que envuelve a León XIV no viene de dentro. Es un reflejo de una luz que fue sustituida por focos y no por la verdadera presencia del Espíritu. Entonces, antes de continuar, comenta a continuación: eso tiene sentido para mí. Si esta verdad tocó algo dentro de ti, que se note, porque cada vez que alguien reconoce lo que se esconde detrás de lo visible, parte de esa mentira comienza a desmoronarse. El segundo signo descrito por Enoc es aún más inquietante que el primero, y esta vez no se trata solo de palabras o intenciones humanas, sino de fuerzas espirituales que actúan detrás de las cortinas de la realidad. Enoc habla sobre el regreso del vigilantes, los ángeles caídos que antes del diluvio descendieron a la tierra, sedujeron a los hombres con conocimientos distorsionados y corrompieron la creación con sabiduría envenenada. Dice que en los días del fin, la influencia de estos seres regresaría con toda su fuerza. No de la misma manera, no con alas o formas monstruosas, sino disfrazados, infiltrados en sistemas, en templos, en alianzas y principalmente en palabras. Y es imposible ignorar lo que está pasando ahora con León XIV, porque bajo el pretexto de promover la paz global, ha liderado alianzas ecuménicas con líderes de religiones que niegan abiertamente los principios fundamentales de las Escrituras. Reuniones en las que se menciona el nombre de Dios junto a entidades y fuerzas que, según el propio texto de Enoc, fueron el inicio de la rebelión espiritual que condujo al caos del mundo antiguo. El Papa afirma que todas las creencias deben caminar juntas, que ya no existe la verdad absoluta, que todo conocimiento espiritual debe ser bienvenido. Pero esta apertura irrestricta es exactamente el tipo de laguna que los vigilantes han explotado en el pasado para derrocar a la humanidad. Enoc usa una expresión impactante. Volverán con caras diferentes, pero con las mismas intenciones. Y lo que más llama la atención es el paralelo con el discurso actual, donde se acepta todo lo que toma forma de espiritualidad, siempre que no confronte, corrija o exija arrepentimiento. El Papa habla de nueva luz para los tiempos modernos. Pero Enoc ya advirtió, estas luces no vienen de arriba, sino de abismos disfrazados de revelación. Es un teatro espiritual muy bien armado. Cuando la intención parece buena, el discurso es fluido y el símbolo es el de la paz, pero la esencia es corrupta. Esta alianza entre religiones tan opuestas, celebrada con tanto entusiasmo, enmascara una verdad oculta que Enoc grita en sus páginas. Sabía que al final de los tiempos, el mezcla sería la mayor estrategia de engaño, porque cuando todo se mezcla, se pierde el discernimiento. Y donde no hay discernimiento, cualquier error puede pasar por verdad. Los ángeles caídos ya no necesitan revelarse como entidades oscuras. Hoy trabajan sobre las ideas, las mentalidades, las decisiones tomadas por líderes que hablan de Dios, pero que actúan como si Él fuera una pieza más en el juego político global. Y aquí el simbolismo se vuelve aún más claro. Cuando León XIV participa en ceremonias en las que el nombre del Creador se coloca al lado de entidades que la Biblia llama dioses extraños, cuando afirma que ya no hay pecado, solo experiencias humanas distintas, no está simplemente promoviendo la paz,
Está repitiendo los mismos pasos que los vigilantes, que antes del diluvio sedujeron a los hombres con dulces palabras pero con intenciones que llevaron al mundo al colapso. Esta apertura a lo que él llama nuevas luces espirituales se cita en el libro de Enoc como una de las principales trampas del fin de los tiempos, porque estas nuevas luces no provienen de la revelación divina, sino de pactos espirituales que se oponen a la verdad original. Pactos que tienen apariencia de sabiduría, pero que generan confusión espiritual, pérdida de identidad y destrucción de la fe auténtica. Y todo esto se está haciendo con el sello de la Iglesia, con la aprobación de multitudes que, porque no conocen a Enoc, no pueden darse cuenta de que el escenario ya está preparado y que los vigilantes, aunque invisibles, están actuando de nuevo. Esta es la realidad que pocos tienen el coraje de ver, pero quien lee a Enoc con ojos atentos comprende. La segunda señal ya está activa. Ya no es una posibilidad, sino una realidad constante. Y esta realidad está configurando una nueva mentalidad global, donde el único pecado es estar en desacuerdo, donde cualquier creencia es válida, siempre que se doblegue a la unión forzosa que León XIV se promueve como solución universal. Pero Enoc dijo que en el tiempo del fin, la unión de creencias sería la mayor señal de que el espíritu de la verdad ya no estaría allí. Entonces, escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje, porque si esto tiene sentido, para ti, es una señal de que tienes los ojos abiertos para ver lo que muchos todavía ignoran, y eso lo cambia todo. Ahora, este tercer signo descrito por Enoc es, sin duda, el más impactante de todos. Es el tipo de revelación que te molesta, que quema tu conciencia y que muchas personas prefieren fingir que no ven. Pero está sucediendo, justo ante nuestros ojos. Y cualquiera que comprenda el impacto de esto, sabe que ya no se puede ignorar. En el libro de Enoc está escrito en todas sus letras: y en los días del fin, prostituirán los templos del Altísimo, entregándolos a los reyes de la tierra, para mantenerse en el poder. Es una acusación directa, dura y lamentablemente actual. Ya no es una cuestión de interpretación simbólica, es la realidad. Los altares consagrados, originalmente erigidos para la adoración del Creador, están siendo tomados por intereses políticos, eventos seculares y negociaciones globales. Lo que era sagrado se convirtió en escaparate diplomático. Lo que estaba separado estaba mezclado. El altar se convirtió en una plataforma. El templo, escenario de acuerdos que nada tienen que ver con la fe. En los últimos años, el propio Vaticano ha sido escenario de acontecimientos que no tienen conexión con la auténtica espiritualidad. Fiestas interreligiosas con mensajes vagos, celebraciones políticas bajo la bendición papal, encuentros con líderes que defienden agendas totalmente opuestas a los principios del Evangelio. Todo sucede allí, en el corazón de la institución religiosa más influyente del mundo. Es como si los templos hubieran perdido su esencia. Enoc vio esto como prostitución. Un término fuerte, sí, pero lleva exactamente el peso de lo que está en juego. El intercambio de fidelidad espiritual por ventajas temporales. Una completa inversión de propósito. Y cuando miras con atención, te das cuenta de que se está produciendo una transformación silenciosa, no solo en los discursos, sino en la estructura del servicio mismo. Altares utilizados para lanzar campañas de integración social, proyectos ambientales, alianzas políticas internacionales. Todo es hermoso, bien organizado, con palabras que hablan de amor y unión, pero con un detalle peligroso: la ausencia total de arrepentimiento, de miedo, de verdad espiritual. El foco dejó de ser lo eterno y pasó a ser lo humano, lo que agrada a los reyes de la tierra, lo que genera aplausos de los medios, lo que se siente inclusivo, moderno y relevante. Pero esta relevancia tiene un precio muy alto: el silenciamiento de todo lo que confronta, que pide transformación, que señala el error. Y eso es exactamente lo que denuncia Enoc. Habla del tiempo en 1900 que los verdaderos profetas serían silenciados, ridiculizados o simplemente ignorados, porque sus palabras ya no encajarían en la agenda de los templos corruptos.
Voces que alguna vez se escucharon como una advertencia de Dios, ahora se clasifican como extremismo, intolerancia o desinformación. Mientras tanto, quienes dan forma al mensaje para agradar, ganan espacio, influencia y son celebrados como hombres de paz. Pero esta paz, como revela el propio Enoc, es una ilusión construida sobre la destrucción de la verdad. Lo más inquietante es darse cuenta de que esto no se limita a un solo lugar o institución. Es un movimiento global, silencioso y sonriente, donde los altares todavía están en pie, pero lo que se ofrece en ellos ya no proviene del espíritu. Viene de la política, proviene de la vanidad, proviene de la necesidad de ser aceptado por un mundo que rechaza la luz verdadera. Y cuando Enoc usa la palabra prostitución para describir esto, no está exagerando. Está señalando la gravedad de algo que pretende ser espiritual, pero sirve a otros maestros. Porque prostituir un altar no es solo cambiarle el uso, es quitarle la presencia de Dios y ponerlo al servicio de intereses terrenales. Y quien ve esto, lo siente. Sientes que algo está fuera de lugar, que las sonrisas de las ceremonias esconden una profunda ausencia, que los símbolos siguen ahí, pero la esencia ha sido cambiada, y esto afecta a todo, a la fe, a la percepción de la verdad, a la decisión de seguir creyendo o no. Es una prueba de discernimiento, coraje y posicionamiento, porque permanecer en silencio ante esto es estar de acuerdo. Y es por eso que Enoc escribió lo que escribió, para que, incluso después de milenios, alguien tuviera ojos para ver. Y no aceptes la mentira pintada como santidad. Si esto tuvo sentido, para usted, comente a continuación. Los altares se están vendiendo, porque esta frase lleva el peso de lo que está pasando y el tipo de verdad que el mundo ya no quiere escuchar. Fel, hay una pregunta que inquieta a mucha gente, pero pocos tienen el valor de plantearla en voz alta. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué se trató el libro de Enoc como una amenaza? ¿Por qué los altares utilizados para intereses políticos se convirtieron en algo aceptable? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿por qué figuras como el Papa, incluso frente a pruebas tan claras, siguen siendo intocables, inalcanzables, casi inmunes a las críticas? No es solo una cuestión teológica. Es un engranaje mucho más grande, un sistema, una especie de estructura silenciosa, cuidadosamente construida a lo largo de siglos, donde cuestionar el liderazgo es sinónimo de rebelión espiritual. Y eso crea una mentalidad peligrosa, porque cuando alimentas a toda una generación haciéndole creer que ciertos hombres son incriticables, que ciertas instituciones nunca cometen errores, estás plantando ceguera disfrazada de fe. Y eso era exactamente a lo que se oponía el libro de Enoc, no como una rebelión vacía, sino como una advertencia, un grito profético de alguien que vio claramente lo que muchos todavía pretenden no ver. Enoc escribió sobre tiempos en que las estructuras religiosas se volverían tan corruptas que el simple hecho de decir la verdad se convertiría en una amenaza para el sistema. Describió con precisión el peso del silencio, ese silencio cómplice que prefiere el consuelo de la ignorancia al dolor de la verdad. Y cuando miramos a nuestro alrededor hoy, lo vemos en todas partes. Gente buena, sincera, pero que ya no puede ver lo que tiene delante de sus ojos, porque les enseñaron que dudar es pecado. Ese pedir es falta de fe, que notar errores en el liderazgo es señal de rebelión. Este tipo de doctrina no transforma a las personas, las mantiene como rehenes. Lo más curioso o aterrador es que muchos de los que saben la verdad guardan silencio por miedo. Miedo a perder estatus, el púlpito, la posición en la jerarquía. Otros guardan silencio por conveniencia. Ya entienden lo que está pasando, pero decidieron simplemente adaptarse. Prefieren sobrevivir dentro del sistema que arriesgarse a enfrentarlo. Y esta omisión tiene un coste, porque cada vez que una voz calla, el engaño gana más espacio. Cada vez que se suprime una verdad, la mentira se hace más fuerte. Y eso es exactamente lo que el libro de Enoc intentó impedir. Que el pueblo de Dios fuera condicionado a obedecer sin discernimiento, a seguir sin pensar,
a inclinarse ante autoridades que ya no representan el cielo, sino el mundo. La figura del Papa, por ejemplo, pasó a ser más que un líder religioso. Es casi un símbolo global de moralidad, sabiduría y paz. Pero esta imagen no es natural. Fue construido, con cuidado, con estrategia, con influencia, y esto es parte de un detrás de escena que pocas personas conocen. Alrededor de estos líderes existe un escudo institucional que impide cualquier tipo de cuestionamiento público. Y cuando alguien intenta levantar un dedo y preguntar, ¿tiene sentido esto?, rápidamente lo silencian, lo ridiculizan y lo tildan de hereje o conspirador. Pero seamos honestos, si la verdadera fe no se puede cuestionar, ¿es fe? ¿O es control? Si un liderazgo no puede ser confrontado basándose en las Escrituras, ¿está sirviendo a Dios o usando la religión para otros intereses? Estas preguntas, por supuesto, son incómodas, pero son ellos quienes demuestran quién realmente quiere la verdad. Porque la verdad no necesita protección. Ella se sostiene a sí misma. Lo que hay que blindar, ocultar, defender con silencio e intimidación, rara vez es la verdad. Enoc entendió esto, y por eso escribió con tanto coraje, porque sabía que el mayor enemigo de la luz no es la oscuridad, es la indiferencia de quien se ha acostumbrado a la sombra, y si sus palabras todavía resuenan, hoy, aunque hayan sido rechazadas durante siglos, es porque hay un verdadero impacto espiritual en todo esto. No es solo una cuestión teológica, es un llamado a la conciencia, una provocación directa a quienes sienten, en el fondo, que algo anda mal, porque lo es, y ya no puedes ignorarlo. Ya no es posible ver cómo se negocia el templo, cómo se utilizan los altares y cómo se asfixia la verdad, y pretender que todo está bien. Esto no es fe, esto es negación. Escribe allí, ya no podemos permanecer en silencio, porque si sentiste el peso de estas palabras es porque, como Enoc, ya no aceptas vivir en la oscuridad pretendiendo que es luz. Hay momentos en los que el tiempo parece colapsar, en el que el pasado deja de ser solo historia y se convierte en espejo directo del presente. Aquí es donde el libro de Enoc adquiere un peso aún más denso, no como un registro antiguo, sino como un código profético que esperaba precisamente ese momento de la historia para ser comprendido. Y no importa cuántos siglos hayan pasado desde que se escribieron esas palabras, porque ahora, cuando las leemos, parece como si hubieran sido escritas ayer, hoy, ahora. En aquellos días, los jefes se levantarán altares y las convertirán en casas de negocios, donde el nombre del Altísimo será pisoteado como polvo de las calles. Puedes sentir el impacto de esto. Lea este extracto y no podrá evitar pensar en los recientes acontecimientos promovidos en nombre de la fe, pero que están más vinculados a negociaciones políticas, tratados económicos y espectáculos de imagen que al arrepentimiento, la verdad o el temor de Dios. Miramos el Vaticano iluminado por destellos, lleno de líderes mundiales reunidos para discutir paz y progreso, y entendemos lo que Enoc quiso decir con altares prostituidos a los reyes de la tierra. Y no se detiene ahí. Y los príncipes de la tierra los aplaudirán diciendo, mira cuán sabios son, cuán llenos de luz están. Pero la oscuridad habitará dentro de sus vestiduras. Ahora dime, ¿huele o no como ahora? Desde titulares que dicen, el Papa promueve la unidad global, líder espiritual del siglo, voz de paz para todas las religiones. Pero detrás de este aplauso está el abandono gradual de antiguos pilares de la fe. El pecado ya no se llama pecado. El arrepentimiento es reemplazado por discursos de amplia aceptación. La verdad deja de ser absoluta y pasa a ser una cuestión de interpretación personal. ¿Quieres un ejemplo reciente? Cuando el Papa León XIV declaró que el Espíritu puede manifestarse en todas las religiones, incluso fuera de Cristo, la frase resonó maravillosamente en la prensa. Fue aplaudido como un signo de progreso, de apertura de miras, pero para quienes conocen los escritos de Enoc, esa fue una señal clara, porque advirtió, en los últimos días, los pastores dejarán
de pastorear y se convertirán en líderes de multitudes por senderos anchos, donde toda luz es permitida, pero ninguna conduce al trono. Esto está en el capítulo 94, y por más simbólico que pueda parecer este lenguaje, se vuelve terriblemente literal cuando lo confrontamos con lo que se dice y se hace hoy, detrás de escena y en los púlpitos del mundo. Otro discurso que ganó protagonismo fue cuando León XIV sugirió que las doctrinas fijas deben dar paso a una espiritualidad en movimiento. Se ve bonito, ¿verdad? Moderno, agradable para los oídos. Pero volvamos a Enoc. Quienes deban guardar los estatutos del santo, los quebrantarán en nombre de la compasión. Y el pueblo dirá, es bueno, es justo, sin saber que están siendo apartados del reino. Esta es casi una descripción fotográfica de lo que sucede ante nuestros ojos. Un sistema que reemplaza los mandamientos por sentimientos. Eso cambia convicción por conveniencia, y todo esto está envuelto con un barniz de sabiduría, de madurez espiritual, de humanidad, mientras que detrás de ello, los cimientos originales se están erosionando lentamente. Y aquí es donde mucha gente empieza a despertar, porque por mucho que este tema haya sido silenciado durante tanto tiempo, ahora comienza a brillar ante los ojos de quienes ya no aceptan vivir en un mundo donde todo está permitido, excepto decir la verdad, donde todo discurso es bienvenido, excepto lo que confronta, donde todo líder es exaltado, excepto el que denuncia la corrupción del templo. Y es por eso que las palabras de Enoc están resurgiendo con tanta fuerza, porque fueron escritos para esa época. Son el eco de una verdad que nunca ha sido borrada, solo silenciada. Y llegará el día en que los cielos clamarán contra los montes de la tierra, y las piedras se abrirán para exponer lo que está escondido. Este verso me da escalofríos, porque parece que ya está sucediendo. Cada nuevo escándalo, cada nueva alianza sospechosa, cada nuevo silencio forzado, es como si el propio cielo empezara a gritar. Comenta ahí, ahora todo tiene sentido. Porque cuando empezamos a conectar los puntos, no hay forma de desviarnos. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo que se mueve muy dentro del alma cuando empezamos a darnos cuenta de que todas las señales estaban ahí. Siempre lo han sido, excepto que muchos de nosotros decidimos no verlo. Y aquí no se trata de falta de inteligencia, no se trata de ignorancia, se trata de una elección silenciosa, a menudo inconsciente, de fingir que todo está bien. Aceptar la versión de fe más cómoda, la que no molesta, que no confronta, que no nos obliga a detenernos y reevaluar todo lo que creíamos firme. ¿Cuántas señales más se necesitarán? ¿Cuántas advertencias aún deben llamar a nuestra puerta antes de que reconozcamos? Algo profundamente incorrecto está sucediendo dentro de las estructuras que alguna vez representaron lo sagrado. Mirar alrededor. Altares manipulados por intereses escénicos. Líderes que hablan más de política que de arrepentimiento. Eventos que promueven la unión, sí, pero una unión sin verdad, sin cruz, sin renuncia. Todo envuelto en un discurso hermoso, moderno, inclusivo, pero que le quita la esencia del evangelio en el proceso. Y lo más peligroso es que esto se está volviendo tan común, tan frecuente, que incluso parece normal. La mente se acostumbra, el corazón se duerme y la verdad se diluye. Es como si estuviéramos dentro de un templo en llamas, admirando la arquitectura, sin darnos cuenta de que el fuego ya había llegado a los cimientos. Enoc vio esto. Hace miles de años lo vio y escribió: caminarán entre los pilares del templo, pero tendrán los ojos vendados, y sin embargo dirán, estamos en el lugar correcto. ¿Somos nosotros? ¿Es esta nuestra generación la que prefiere mantener los ojos cerrados? Porque abrirlos significaría tener que cambiarse, tener que cuestionar, tener que romper con estructuras que ya no tienen vida, solo apariencia. Porque en el fondo, cada uno siente cuando la presencia de Dios se va. Cuando el sonido que sale del púlpito es demasiado ensayado, demasiado teatral, demasiado político y demasiado vacío. Pero admitir esto requiere coraje, requiere una transformación interna.
una decisión consciente de no aceptar más migajas en lugar de pan de verdad. Y este es el punto en el que todos deben mirarse al espejo. No acusar a los demás, sino mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué estoy alimentando en mi fe? ¿Qué estoy escuchando, siguiendo, repitiendo, sin filtrar, sin cuestionar? Porque el Evangelio de Cristo nunca se trató de seguir a los hombres. Se trataba de la verdad, sobre la cruz, sobre el Espíritu. Y cuando cambiamos esto por carisma, por aplausos, por influencia, estamos negando la esencia a cambio de teatro. Lo más difícil es que a muchos de nosotros nos enseñaron a no cuestionar nunca. Tragar cualquier cosa que provenga de una figura con título espiritual. Confiar más en el estatus del mensajero que en la fidelidad del mensaje. Pero Enoc ya advirtió: llegarán días en que los elegidos serán silenciados y los falsos serán exaltados, y los que tienen sed de la verdad serán llamados rebeldes. Eso no parece una predicción lejana. Esto está sucediendo ahora. Está en los púlpitos, en las redes sociales, en los titulares. Está en oraciones repetitivas, en discursos vacíos, en alianzas que solo tienen sentido en el mundo político, no en el reino, el verdadero evangelio, el que libera, que salva, que sana de adentro hacia afuera. Está siendo escondido bajo una avalancha de representaciones religiosas. Está siendo sofocado por intereses. Se comercializa como cualquier otro producto. Y quizás la pregunta más importante hoy no sea qué está pasando, sino por qué lo permitimos. ¿Por qué lo aceptamos en silencio? ¿Por qué no sentimos más indignación cuando vemos lo sagrado tratado como un escenario? La respuesta no es sencilla, pero todo comienza con este malestar, con esta inquietud que puedes estar sintiendo en estos momentos, con ese nudo en la garganta, esa urgencia por revisarlo todo, porque en el fondo lo sabes, notas que algo está fuera de lugar, que esta espiritualidad barnizada, bella por fuera, pero vacía por dentro, no es lo que os llamó un día. No es por eso que te inclinaste ante la cruz. No es por eso que empezaste este viaje. Comenta ahí, estoy empezando a ver. Porque a veces todo lo que necesitamos es un destello de conciencia para romper años de silencio. Si las señales ya están ante nuestros ojos, la pregunta inevitable es ¿qué viene después? ¿Qué sucede cuando se ignoran las advertencias? Cuando se cambian las vestiduras sagradas por túnicas de conveniencia, cuando los pactos oscuros reemplazan la obediencia y los altares se venden al son de los aplausos. Enoc no dejó este capítulo en blanco. Al contrario, fue uno de los pocos que tuvo el coraje de describir en detalle lo que sucedería cuando todo esto llegara a un punto crítico. Y no es una visión simbólica, poética o suave. Es un retrato duro, directo, pero necesario. Porque, según Enoc, después de la inversión de las vestiduras, la alianza con los caídos y la prostitución de los altares, llegaría el tiempo del juez justo. Ya no es el momento de la advertencia, de la misericordia extendida, sino el momento de la intervención. Y este juez justo no vendría con títulos humanos, con aprobación de concilios, con vestiduras adornadas. Vendría con ojos como llamas, con una espada en la boca y con libros abiertos en las manos. Libros que registraron cada decisión, cada mentira, cada manipulación realizada en nombre del Altísimo. Y entonces comienza algo que Enoc llama la gran separación. No una separación religiosa entre placas de iglesias, sino una línea invisible y al mismo tiempo clara, trazada entre aquellos que mantuvieron sus corazones puros y aquellos que se corrompieron a pesar de saber la verdad, entre los que buscaron agradar a Dios y los que se arrodillaron ante los reyes de la tierra, entre los que prefirieron ser rechazados por los hombres pero aprobados en el cielo, y los que se hicieron expertos en discursos vacíos, llenos de adulación y política. Este momento, descrito por Enoc, con palabras que parecen resonar en el presente, habla de una revelación pública de lo que ha estado oculto durante mucho tiempo. Los detrás de escena de las alianzas secretas
los verdaderos intereses detrás de algunas misiones sagradas, los desvíos financieros disfrazados de obras de caridad y las sonrisas ensayadas que ocultaban pactos de poder. Todo esto, según él, saldría a la luz, y los propios líderes, previamente protegidos por posiciones y estructuras religiosas, serían confrontados por Dios mismo. Ya no habría más escondites, ninguna justificación, ninguna excusa convincente. Enoc también dice que en ese momento, muchos de los que parecían insignificantes, los anónimos, los perseguidos, los silenciados, serían exaltados, que aquellos que ocupaban los púlpitos con orgullo y avaricia serían removidos avergonzados. Habría llanto, crujir de dientes, no solo en el mundo secular, sino entre aquellos que han usado el nombre de Dios como herramienta de control, ganancias e influencia. El impacto sería devastador, porque no sería una revolución humana, sino un juicio divino. Y lo más interesante es que Enoc siempre habla de este juez como alguien a quien no le impresionan las apariencias. Él juzga las intenciones, pesa su corazón, él sabe detrás de escena que los ojos humanos no ven. Por eso este tiempo será tan doloroso para aquellos que han construido una imagen espiritual solo en el exterior, porque no será un juicio farsa, sino un ajuste de cuentas con la verdad. Esa verdad que fue ignorada por conveniencia, que fue sofocada por los sistemas religiosos, que fue reemplazada por rituales y dogmas. Ahora piense conmigo. Si Enoc escribió esto hace miles de años, sin redes sociales, sin periódicos, sin videos, solo por revelación directa, y todo está encajando con aterradora precisión en nuestros días, ¿qué más vio que no se haya cumplido todavía? ¿Qué más está por sucederle a una generación que todavía lucha por mantener los ojos abiertos? Porque si ya estamos viendo las tres señales ante nosotros, si la inversión de las vestiduras, los pactos con los caídos y la venta de los altares ya son una realidad, entonces, según el propio razonamiento de Enoc, el tiempo del juez justo está cerca, y aquí la conversación se vuelve más íntima, más personal, porque ya no se trata de analizar el mundo exterior, sino de mirar hacia adentro, para entender de qué lado de esta separación silenciosa queremos estar. Porque, según él, este juicio no se tratará de la apariencia de santidad, sino del alineamiento del corazón, sobre decisiones, sobre la mentalidad, sobre lo que abrazamos cuando nadie miraba. Y es por eso que este mensaje todavía late con tanta fuerza, no como una amenaza, sino como una invitación, un llamado urgente a una transformación real. Escríbelo en los comentarios. Quiero estar en el lado derecho, porque quizás más que entenderlo todo, el primer paso sea desear, sinceramente, lo que el mundo ya ha olvidado. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, es imposible seguir fingiendo que es solo una coincidencia. La inversión de las vestimentas, la alianza abierta con figuras que representan todo lo que la fe debe rechazar, y la forma en que se vendieron los altares por influencia y estatus. Todo esto parece ser parte de un plan que no nació en la tierra, sino en la oscuridad, advirtió Enoc. Trazó este escenario mucho antes que cualquier tecnología, antes de la globalización, antes del concepto moderno de religión institucionalizada. Vio cómo la estructura se pudría desde dentro, mientras que desde fuera parecía seguir en pie. Y aquí viene el punto más incómodo. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Porque no puedes simplemente escuchar y seguir como si nada estuviera pasando. Si Enoc tiene razón, y seamos realistas, hasta ahora ha tenido más razón que cualquier analista moderno, entonces nuestra generación no se enfrenta a cualquier momento. Estamos literalmente viviendo dentro de una decisión colectiva que dará forma a los próximos capítulos de la humanidad. Y quizás el mayor riesgo no esté en los grandes escándalos, sino en el silencio de las personas que dicen creer en la verdad, pero se han acostumbrado a limitarse a mirar. Este es el momento en el que la fe necesita dejar la comodidad y afrontar la realidad. Es fácil seguir una espiritualidad pasteurizada, adaptada al gusto del público, donde nadie confronta nada, donde todo se acepta
y la verdad es tratada como algo relativo. Pero eso fue precisamente contra lo que luchó Enoc. Señaló con el puntacentus dedo a una generación que amaba el discurso de paz, pero ignoraba la podredumbre de la verdad, quienes preferían líderes carismáticos a mensajeros fieles, quien aceptaba cualquier cosa, siempre y cuando lo dijera con una sonrisa y una bata blanca. Y aquí es donde entra en juego tu decisión, porque es posible que ni siquiera tengas control sobre lo que dice el Papa, lo que hacen los líderes o cómo la religión se ha distorsionado con el tiempo. Pero tienes control sobre lo que haces con la verdad que acabas de escuchar. ¿Quieres callarte? ¿Vas a seguir diciendo que estas cosas no tienen nada que ver? ¿Vas a intentar encajar todo en un discurso de amor superficial que ignora el juicio? ¿O te despertarás? El despertar no es una sensación mágica, es una elección. Es cuando decides mirar lo que siempre estuvo ahí, pero no quisiste ver. Es cuando te niegas a seguir siendo manipulado por estructuras que se alimentan de tu ignorancia espiritual. Es entonces cuando empiezas a buscarte a ti mismo, a cuestionarte a partir de la palabra, a darte cuenta del detrás de escena que se escondía ante tus ojos. Porque sí, este despertar te costará algo. Puedes perder la aprobación de algunos. Tal vez te critiquen por salirte de lo normal. Pero lo que está en juego es mucho más grande que la opinión de cualquiera. Es tu alma. ¿Y sabes qué es más grave? Es solo que Enoc afirma que en este tiempo final muchos serían llamados a tomar una posición, pero pocos tendrían el coraje de dar un paso. Pocos renunciarían al consuelo de una fe domesticada. Pocos estarían dispuestos a decir, sé lo que escuché y eso cambió todo para mí. Quizás esta sea la mayor prueba de la fe hoy. No es cantar más fuerte ni memorizar más versos, sino tener el coraje de romper con un sistema que traicionó la verdad original a cambio de palacios, títulos y alianzas con las tinieblas. Y ahora, si realmente todo esto es el principio del fin, si León XIV es la última pieza colocada en el tablero, si el mensaje de Enoc está más vigente que nunca, ¿qué vas a hacer con él? Escribe allí, no me quedaré callado. Porque el simple hecho de reconocer que algo anda mal es un gran paso en este viaje de regreso a la verdad. Si has llegado hasta aquí es porque algo en este mensaje tocó algo muy profundo dentro de ti. El viaje que iniciamos juntos aquí es solo el comienzo de un camino que, si se sigue con honestidad y valentía, puede cambiar la forma en que ves todo lo que te rodea. Ahora solo quiero saber, ¿qué opinas de todo esto? Comenta aquí. ¿Crees que León XIV está cumpliendo una profecía de perdición espiritual? ¿O es todo solo una coincidencia? Quiero saber tu opinión porque esta conversación no termina aquí, apenas comienza. Y si este video tuvo sentido para ti y notaste el impacto de esta reflexión, dale me gusta, porque así sabemos que este tipo de contenido tiene valor real para ti. Y si quieres seguir con esta búsqueda de más verdades ocultas, aquí tienes un vídeo que complementa todo lo dicho. Haz clic y continuemos este viaje juntos.